Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias con el foco puesto ya en toda la actualidad, en todas las últimas horas, un día más pendientes de lo que sucede en Oriente Medio con la invasión inminente de Israel en Rafah. Les contamos que hasta 450.000 personas se han desplazado ya de este enclave palestino desde el 6 de mayo. Unas 450.000 personas se han desplazado por la fuerza de Rafah desde el 6 de mayo, cuando las fuerzas de las FDI entraron en la parte nororiental de la ciudad. Es lo que ha dicho este martes la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. La UNRWA añadió que la gente está lidiando con el cansancio, el hambre y el miedo continuos. Dice que ningún lugar es seguro y que un alto el fuego inmediato es la única esperanza en estos momentos. Pendientes de Gaza, les contamos que las fuerzas israelíes siguen inmersos en la ofensiva en Gaza y en las últimas horas se han intensificado las operaciones en el norte y el sur. Los tanques se han adentrado en el campo de refugiados de Jabalia, el mayor del enclave, una zona en la que afirmaban haber derrotado a Hamás. Hace meses, en el extremo sur, se han intensificado los ataques a Rafah, donde se ha ordenado la evacuación de la población civil de dos nuevas áreas. En el oeste de la ciudad, cerca de 360.000, algunos hablan ya de 450.000 personas, han huido durante la última semana de la ciudad. Los combates más intensos desde hace semanas se están librando tanto en el norte como en el sur. Las operaciones israelíes en la ciudad fronteriza de Rafah han cerrado un importante punto de cruce para la ayuda. Los grupos humanitarios dicen que esto ha empeorado una situación que ya de por sí era terrible. Mientras tanto, miramos a lo que dice el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha insistido este lunes durante un discurso por el Día de la Independencia de Israel en que sus fuerzas van a derrotar a los monstruos de Hamás y que van a traer de vuelta a los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza. Netanyahu ha recordado en un discurso en vídeo publicado en su perfil en la red social de X que hace 76 años estaban solos. Decía, pocos contra muchos, 5 ejércitos árabes invadieron nuestro territorio para eliminar al país que acababa de nacer. Decía además que hoy son más fuertes que nunca, pero que el deseo de destruir Israel no ha desaparecido, que lo vimos pasado 7 de octubre y que este no era un día de la independencia cualquiera, sino que era una oportunidad especial para comprender el significado de la independencia de Israel. Hablamos también de Europa, del presidente francés Emmanuel Macron. Se ha mostrado abierto a las fusiones transfronterizas entre la banca europea. Introduce en la fórmula incluso a que un importante banco francés sea adquirido por un rival de la Unión Europea con el fin de impulsar una integración financiera más profunda que considera crítica para la prosperidad futura del bloque comunitario. El jefe del Elíseo ha abogado por la consolidación de Europa en una entrevista con Bloomberg, en unas declaraciones al margen de la cumbre de inversión Choose France en Versalles, cerca de París. Dice Macron que es momento de abrir esta caja y ofrecer un enfoque de mercado único que sea mucho más eficiente. Mientras Europa acepta la guerra de Rusia en Ucrania y el constante deterioro del sistema de comercio global, Macron ha estado intentando persuadir a sus socios de la Unión Europea para que adopten lo que él considera un programa transformador de reformas para convertir a la Unión Europea en un país más unido y poderoso. Solo, dice, si se vuelve más inteligente a la hora de proteger sus intereses, reduciendo la regulación dentro del mercado único y desbloqueando el poder financiero del bloque. Dice Macron que es la única forma de tener posibilidades de enfrentarse cara a cara con China y también con Estados Unidos. Es que me tenéis que ir avisando pero bajando. En Estados Unidos, la Casa Blanca va a forzar a una empresa vinculada a China a vender terrenos que tiene próximos a los hilos de misiles balísticos intercontinentales en Estados Unidos. Washington ha dado a la compañía y a sus socios un plazo de 120 días para vender una propiedad que habían comprado cerca de una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Wyoming, una base que alberga parte del arsenal nuclear de Estados Unidos, citando temores de espionaje. La medida se produce cuando Estados Unidos está cada vez más preocupado por los peligros para la seguridad nacional que plantean las compras lideradas por China de propiedades estadounidenses cerca de sitios militares sensibles. Según la Casa Blanca, Mine One Partners Limited, propiedad de ciudadanos chinos, se asoció con otras empresas para comprar bienes raíces para la minería de criptomonedas en junio de 2022, una propiedad que ahora eleva el riesgo de seguridad nacional, dado que está ubicada a 1,6 kilómetros de la base de la Fuerza Aérea Francis Warren, con sede en Wyoming, que alberga parte del arsenal estadounidense de misiles balísticos intercontinentales.
Pendientes también de lo que sucede en Taiwán, la Armada de Estados Unidos y la Armada taiwanesa ha llevado a cabo ejercicios conjuntos en el Pacífico en abril, que oficialmente no tuvieron lugar. Según fuentes que apuntan a Reuters, los ejercicios se llevan a cabo mientras ambas partes impulsan la cooperación en medio de crecientes amenazas militares chinas. Washington y Taipei han estado ampliando su cooperación militar en los últimos años en medio de incursiones chinas casi diarias en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y simulacros de las fuerzas chinas cerca de la isla. El compromiso militar entre Estados Unidos y Taiwán, incluidas las visitas y el entrenamiento, se mantiene discreto y a menudo no se confirma oficialmente debido a la objeción de China a cualquier contacto militar entre Washington y Taipei. China afirma que Taiwán, gobernado democráticamente en su propio territorio, es propiedad de China, lo que la isla rechaza enérgicamente. Pendientes de Estados Unidos, de sus relaciones, de sus problemas con China, les contamos la última hora de la que está informando la agencia Bloomberg. El presidente Joe Biden está aumentando los aranceles sobre una amplia gama de importaciones chinas, incluidos semiconductores, baterías, células solares y minerales críticos, en un intento, en un año electoral, de impulsar la fabricación nacional en industrias críticas. Bloomberg apunta que Estados Unidos también va a aumentar los impuestos sobre las grúas portuarias y los productos médicos, además de los aumentos informados anteriormente sobre el acero, el aluminio y los vehículos eléctricos. Se proyecta que los cambios van a afectar cerca de 18.000 millones de dólares en importaciones anuales actuales, según ha apuntado la propia Casa Blanca. Se espera que el propio Biden, a eso de las 6:15, dé explicaciones sobre estos nuevos aranceles impuestos a chips, minerales críticos y vehículos eléctricos propiedad de China. Miramos también al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado hoy durante su visita a Kiev que la nueva ayuda militar aprobada por Washington el mes pasado ha empezado a llegar a Ucrania y tendrá efecto en el campo de batalla, donde Ucrania vive una situación complicada debido a los avances rusos en Donetsk y Kharkov. Durante un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Blinken ha reconocido que Ucrania vive momentos difíciles y ha dicho que parte de la ayuda militar ya ha llegado y otra está en camino, según informa la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. Pendientes del presidente de Estados Unidos, les contamos que Biden sigue inmerso en medidas para intentar asfixiar la maquinaria de guerra de Rusia. Con este objetivo ha promulgado la ley que prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia. El jefe de la Casa Blanca ha promulgado esta medida tras el aval del Congreso estadounidense por unanimidad. La ley implica la prohibición de estas importaciones durante un periodo de 90 días tras su firma y también supone la entrega de unos 2.700 millones de dólares para el desarrollo de la industria nacional de desarrollo de uranio. No obstante, incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio poco enriquecido desde Rusia, previa determinación de que no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares del país o de la empresa de energía establecida en territorio estadounidense. A respuesta por parte de Rusia a este ataque, a estas medidas por parte del gobierno estadounidense, respuestas encarnizadas en la persona de el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, ha afirmado este martes que la prohibición de Estados Unidos a la importación de uranio ruso no solamente es un ataque contra Rusia, sino también contra el mercado mundial del combustible de uranio. Ha afirmado que altera el equilibrio entre exportadores e importadores. Dice Antonov que la administración de Joe Biden continúa la línea fallida de infligir una derrota económica a Rusia sin suficiente capacidad nacional de enriquecimiento. Washington está dañando su economía. Además, dice, las pérdidas financieras para Estados Unidos serán mucho mayores que para Rusia, es lo que indicaba en declaraciones a la prensa. Antonov ha aseverado que lo principal para los estrategas locales es dañar a Rusia, mientras que se ignoran los intereses de los consumidores por las materias primas rusas de alta calidad y altamente competitivas. Advierte de que sin los productos de uranio, muchos de los tan cacareados proyectos verdes pueden fracasar. Seguimos mirando a más declaraciones. Ponemos el foco en este caso en Italia. Les contamos que al igual que en otros países europeos, también en Italia se ha reabierto el debate sobre el posible retorno del servicio militar obligatorio que fue abolido en 2005. El viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, anunció este domingo la próxima presentación en el Parlamento de un proyecto de ley para que los jóvenes de 18 años de edad, sean de uno u otro sexo, tengan que prestar servicio durante 6 meses, un servicio civil dentro de sus regiones que podría incluir la formación militar. Dice que las personas podrán dedicarse a operaciones de salvamento, a la protección civil, a las urgencias o a cuidar de los bosques. Se espera que las Fuerzas Armadas apoyen esta propuesta, lo que anunciaba Salvini durante un encuentro nacional de los alpinos, un cuerpo del ejército italiano especializado en las operaciones
de montaña. La iniciativa del líder de la Liga, que ya se había manifestado en la misma línea en el pasado, aunque sin llegar a presentar un proyecto de ley, como pretende hacer ahora, no gustó al ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, que forma parte de otro de los partidos de la coalición gubernamental. Hablamos de Hermanos de Italia, la fuerza política de la jefa del Ejecutivo, Giorgia Meloni. Dice que las Fuerzas Armadas precisan de profesionalidad y que no son el lugar para enseñar o educar a los jóvenes, que deben defender los valores de la paz y la democracia. Un servicio militar universal no está en discusión, dice. Otra cosa es que se hable de un servicio civil. Sigue el debate, se reabrirá en Italia intentando volver a la mili. Pendientes también de Reino Unido, les contamos que los servicios de inteligencia británicos han afirmado hoy que el ejército ruso busca desviar los recursos de Ucrania con la apertura de un nuevo frente con su ofensiva en la región de Kharkov, cuyo principal objetivo sería la capital provincial, la segunda más poblada del país europeo. Dice que el grupo norte de las fuerzas de Rusia, recientemente formado, ha atacado la región de Kharkov y ha tomado múltiples localidades, antes de destacar que la ciudad fronteriza de Vovchansk es con casi total probabilidad un objetivo inmediato de Rusia y en la actualidad está en disputa entre fuerzas rusas y ucranianas. Así, han subrayado que al abrir un nuevo eje del ataque, Rusia intenta con casi total seguridad desviar los recursos de Ucrania de otras partes de la línea de frente y amenazar Kharkov, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X. Pendientes también de la OTAN, les contamos que parlamentarios alemanes de varios partidos políticos han pedido que se ponga en marcha una zona de defensa aérea de la OTAN sobre Ucrania para intentar protegerla de drones y misiles, algo así como lo que sucedió con Israel hace apenas unas semanas. Es lo que está informando en estos momentos el medio de Telegraph. Solicitan que abarque unos 70 kilómetros para poder aliviar la carga de las defensas aéreas ucranianas y proteger el frente. Esta zona segura se crearía cerca de las fronteras de Ucrania con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía y seguiría el modelo de la alianza militar que ya interceptó el ataque de Irán a Israel. Quienes han hecho esta propuesta son los principales miembros del partido opositor alemán. Hablamos de Unión Demócrata Cristiana, el Partido Demócrata Libre y los Verdes. Sin embargo, fue rechazada este lunes por un alto cargo del Partido Socialdemócrata al considerarla irresponsable y que podría ocasionar un peligro de incendiar aún más el conflicto en Ucrania. Hablando de la OTAN, miramos a declaraciones por parte del secretario general. Jens Stoltenberg dice que China es el país que más está permitiendo, que más está ayudando a Rusia en el conflicto en Ucrania. Dice que es el gran benefactor y que además está permitiendo a Kremlin incrementar sus armas o drones. Escuchamos a Stoltenberg. The main country that is enabling Russia to conduct its war aggression against Ukraine in Europe is China. They are by far the biggest trading partner for Russia. They are delivering critical components to their weapons, electronics, advanced technology, which is enabling Russia to build missiles, drones, a lot of other stuff, which is key for their war against Ukraine. And then we have Iran, and then we have providing drones. We have North Korea providing ammunitions and weapons. So the Asia, the friends of Russia in Asia, Iran, North Korea and China, they are key for Russia's capability to fight against a European friend. Y precisamente hablando de la relación entre Rusia y China, les contamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha anunciado este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, va a visitar el país los días 16 y 17 de mayo. El portavoz del departamento, Hua Chunying, ha dicho en un comunicado que Putin visitará China por invitación del presidente Xi Jinping. El viaje del jefe de Estado ruso se produce poco después de ser reelegido para ese cargo por quinta vez. Xi fue uno de los pocos líderes mundiales que felicitó a Putin cuando ganó las elecciones presidenciales a principios de este año. Seguimos hablando del presidente ruso, también de las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el primer ministro británico, Rishi Sunak, que decía que Rusia estaba acercando al mundo a una escalada nuclear. Hoy teníamos con nosotros al coronel retirado, teníamos a Zorrilla, que decía que Putin no quería expandirse, que el que quería un conflicto era Occidente. Escuchamos. En el caso de Estados Unidos hay un problema adicional, y es que cada 4 años cambian los que mandan, y entonces claro, pues es un descalzaperros, porque un país hegemónico
tiene que tener siempre la misma política exterior, sobre todo la gran política exterior, como se dice esto, estratégica. Tú comprenderás que Estados Unidos ha ido al cambio climático en París, luego no fue y ahora ha vuelto a ir. Acuerdo nuclear con Irán. Va, no va, vuelve a ir. No puede ser. Es un problema, no solamente es un problema intelectual, es que es un problema político. Las élites políticas no escuchan a los que saben, sino a otros. Pendientes de estas declaraciones del embajador retirado, José Antonio Zorrilla, vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y les contamos los últimos avances de Rusia en Yarkov, también el análisis por parte del Instituto del Estudio de la Guerra. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en La Voces Televisión. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Ya estamos de vuelta en La Voces Televisión, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, con el foco puesto en los avances de Rusia en Yarkov. Les contamos que Rusia en el Oblast de Yarkov, fronterizo con Ucrania, parece estar estableciendo una zona de amortiguación para las tropas de Moscú en la región nororiental, mientras Kiev se apresura a responder la operación y apresura la retrasada ayuda militar occidental al frente. El Instituto para el Estudio de la Guerra informó este lunes por la tarde de que las unidades rusas continuaron haciendo avances tácticamente significativos al norte y noroeste de la ciudad de Yarkov el 13 de mayo y actualmente parecen estar dando prioridad al rápido establecimiento de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera internacional sobre el establecimiento de condiciones para penetraciones más profundas en el norte de la provincia de Yarkov. Un mapa publicado por el ISW mostró que el avance transfronterizo ruso se extendía a lo largo de cerca de 40 millas desde los asentamientos fronterizos de Khoptivka, al norte de la ciudad de Yarkov, hasta Bochansk, al noreste de la ciudad. Los combates tienen lugar a menos de 24 kilómetros de Yarkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, y antes de este conflicto albergaba más de 1,5 millones de personas. Yarkov ha estado bajo bombardeos regulares desde febrero de 2022 y es un objetivo estratégico ruso primordial, dada su importancia logística y política. Seguimos mirando a Rusia, les contamos un nuevo descubrimiento. Ha encontrado las mayores reservas de petróleo en el mundo en un lugar prohibido. Los buques de exploración rusos han hallado enormes cantidades de crudo y gas en la Antártida, una zona en la que está terminantemente prohibido la explotación de recursos, mientras que las prospecciones y actividades permitidas solo pueden estar relacionadas con la ciencia y el mundo científico. Además, justo donde Rusia ha encontrado esta gran cantidad de crudo es una zona reclamada por Reino Unido y Argentina, lo que añade mayor tensión a este hallazgo. La gran pregunta es si está prohibida la explotación de los recursos de la Antártida, porque Rusia sabe que hay miles de millones de barriles de petróleo, según está revelando desde Yahoo Finance y de Telegraph. Buques de investigación rusos han informado a Moscú de que hay reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad que casi duplica todas las reservas de petróleo de Arabia Saudí, según las pruebas presentadas la semana pasada ante el Comité de Autoridad Ambiental de la Cámara de los Comunes.
Miramos también a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que el nuevo paquete de armas estadounidense tendrá un impacto en el campo de batalla en Ucrania. Es lo que apuntaba también el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken al visitar a Kiev en un momento en el que las fuerzas ucranianas han enfrentado reveses en el frente después de una larga demora en la ayuda estadounidense. Washington finalmente aprobó a finales de abril un proyecto de ley para proporcionar ayuda militar a Ucrania, demorado durante meses por la oposición de algunos republicanos en el Congreso estadounidense, mientras las fuerzas rusas aprovechaban su superior poder de fuego para lanzar una ofensiva. En el corto plazo, la asistencia está en camino. Una parte ya ha llegado y llegará más. Es lo que decía el propio Blinken durante una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía además que esto marcará una diferencia real frente a la actual agresión rusa en el campo de batalla. Por su parte, Zelensky ha elogiado la crucial ayuda estadounidense. Agradece a Washington por el apoyo bipartidista y dijo que el mayor déficit de Ucrania por ahora estaba en la defensa aérea. De hecho, le dijo al propio Blinken que necesita 2 baterías de defensa aérea Patriot para la región nororiental de Yarkov, que está siendo golpeada por los ataques aéreos rusos. Dice Zelensky que los civiles, los guerreros, todos están bajo los misiles rusos. Pendientes también de ataques por parte de Ucrania, les contamos que un ataque ucraniano con drones ha hecho descarrilar un tren de mercancías y provocado un incendio en un depósito de gasóleo en la región meridional rusa de Volgogrado, destrozando varios cientos de metros de vía, según han dicho en el día de hoy varios medios rusos. Russian Railways, los ferrocarriles rusos, dijeron que simplemente que este descarrilamiento fue causado por la interferencia de personas no autorizadas, pero medios rusos dijeron que el tren fue atacado por un dron. Las imágenes publicadas por Baza, un canal de Telegram vinculado a los servicios de seguridad rusos, mostraban vagones de mercancías esparcidos a lo largo de una vía férrea. Como resultado de la interferencia, decían en un comunicado, de personas no autorizadas en el funcionamiento del transporte ferroviario, los vagones de un tren de mercancías descarrilaron en la estación de Kotluban. Es lo que decían los propios ferrocarriles rusos. Según la información preliminar, no hubo heridos en este momento. El tráfico ferroviario en la zona de la estación de Kotluban está suspendido. El tanque de almacenamiento y los vagones con madera se incendiaron y las llamas fueron extinguidas, según informaba la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti, citando al Ministerio de Emergencias. Pendientes también de Polonia, sus autoridades han anunciado este lunes la suspensión de las conversaciones con Ucrania en materia agraria tras meses de protestas por parte de los agricultores polacos y han acusado a algunos de los negociadores ucranianos de corrupción. El viceministro de Agricultura polaco ha indicado en una entrevista con el diario Dziennik Gazeta Prawna que precisamente algunos de los representantes ucranianos con los que estaba previsto que negociaran este martes han sido acusados por delitos de corrupción en su país. Decía, no vamos a negociar con esta gente que tiene cargos por corrupción. En su opinión, el Ministerio de Agricultura polaco no ha logrado resolver todos los problemas del sector, dado que la situación no es fácil, lo que ha provocado numerosas protestas. Pendientes también de la economía, miramos a los bancos centrales. Les contamos que el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Philip Jefferson, ha asegurado este lunes que considera apropiado mantener los tipos de interés en el rango actual del 5,25 al 5,5%, en máximos desde enero de 2001, al menos hasta que no haya mayor certeza de que la inflación está convergiendo hacia el 2%. En declaraciones a Bloomberg ha señalado que a la luz de la atenuación de su progreso de reducción de la inflación, estima apropiado que se mantenga la tasa de referencia en territorio restrictivo, que es donde está ahora mismo. Añadía que se siguen buscando pruebas adicionales de que la inflación va a volver al objetivo del 2% y hasta que las tengamos creo que es adecuado mantener el tipo de interés oficial en territorio restrictivo. Antes de la bolsa les contamos que el Dow Jones llegó a caer un 0,21% en la sesión de ayer para cerrar en el entorno de los 39.431 puntos. Todo esto después de 8 días de subida. Vimos caídas tímidas para el S&P y subida de algo más de 2 décimas para el Nasdaq. Una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York mostró que el mes pasado los consumidores aumentaron sus expectativas de aumentos de precios tanto a corto como a largo plazo. En términos anuales, las expectativas de inflación aumentaron hasta el 3,3%. Pendientes también de China, les contamos que en estos momentos el primer ministro chino, Li Qian, ha destacado la importancia de aprovechar eficazmente los primeros bonos del Tesoro a largo plazo que emitirá China para apoyar la implementación de estrategias nacionales clave. Durante una intervención por videoconferencia en una reunión celebrada este lunes, Li subrayó que la emisión de estos bonos especiales es fundamental para promover la modernización de China, impulsar un desarrollo de alta calidad y tomar la iniciativa en el ámbito del desarrollo económico. Es lo que recogía la agencia oficial
Xinhua, el primer ministro, instó a redoblar los esfuerzos para mejorar la gestión de proyectos y a construir una serie de proyectos emblemáticos, así como para superar obstáculos arraigados mediante reformas y medidas innovadoras. Miramos también a Estados Unidos. A Janet Yellen dice que deben prepararse por una respuesta contundente por parte de China ante el inminente anuncio de nuevos aranceles estadounidenses contra productos chinos. La secretaria del Tesoro ha reconocido ante la prensa que tanto ella como otros funcionarios estadounidenses habían dejado claro a China que podían reconfigurar los aranceles impuestos por primera vez durante el gobierno del expresidente Donald Trump para que fueran más estratégicos, pero que cualquier cambio tendría un objetivo limitado. Yellen se ha negado a dar detalles sobre cómo los cambios esperados, sobre todo en materia arancelaria, podrían afectar, pero ha dicho que la administración Biden se aseguraría de que los funcionarios chinos estuvieran informados antes de cualquier acción. Espera, por tanto, que Pekín no reaccione de manera significativa, aunque no lo descarta. Pendientes también del Banco Central Europeo, les contamos que todos los bancos europeos vigilados por la Junta Única de Resolución, incluidos los españoles, lograron constituir el capital que se les exigía antes del pasado 1 de enero de 2024 para absorber pérdidas o recapitalizarse en caso de estar en peligro de quiebra y evitar así un rescate pagado por el contribuyente, según informó este martes la JUR, responsable de planificar las estrategias en caso de crisis para los bancos de los 20 países de la eurozona, así como de Bulgaria. Los bancos europeos han logrado un hito al contar con una cantidad mínima de recursos de alta calidad que garantice esta absorción de pérdidas. Así, a finales de 2023, la meta para cumplir el mínimo de fondos propios y pasivos elegibles que exigen las normas europeas será de 2,5 billones de euros, equivalente al 34% del importe total de activos ponderados por riesgo. La JUR ha publicado un informe que muestra que todos los bancos europeos que están bajo su autoridad están bien situados en caso de que tengan que ser sometidos a una resolución ordenada por Europa. Pendientes de más noticias, más actualidad, todas las claves de esta segunda sesión de la semana. Una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanova.